Hola, mi nombre es Jennifer Guaychar y junto con mi compañero Cristian Rodríguez, les vamos a hablar hoy de la importancia que tuvo el mestizaje tanto en el descubrimiento de América como en el proceso de su conquista. y el proceso de este mismo. Pero primero tenemos que saber qué fue el mestizaje en sí. Bueno, el mestizaje fue un proceso histórico y social que se produjo principalmente en América Latina durante la época colonial. Se refiere a la mezcla de razas y culturas entre los indígenas, americanos, los españoles y los africanos que llegaron al continente. Hay algunos aspectos sobre el mestizaje, por ejemplo, el encuentro de culturas. El mestizaje fue el resultado del encuentro entre diferentes grupos étnicos. Los españoles colonizadores, al llegar a América, se mezclaron con las poblaciones indígenas locales. Posteriormente también se produjo la llegada de africanos esclavizados, lo que contribuyó aún más a la diversidad cultural. Por otro lado, tenemos otro aspecto que es las nuevas identidades. A medida que estas poblaciones se mezclaban, surgieron nuevas identidades culturales y sociales. Los mestizos, por ejemplo, eran personas de ascendencia mixta, con raíces tanto indígenas como europeas. Estas nuevas identidades también se reflejaron en la lengua, la religión, la música y las tradiciones. Por otro lado, tenemos el impacto en la sociedad. El mestizaje tuvo un profundo impacto en la sociedad latinoamericana, pues contribuyó a la formación de una nueva identidad mestiza y a la creación de una cultura diversa y rica. También influyó en la economía, en la política y las relaciones sociales. Se podría decir que el mestizaje fue un proceso complejo que dio lugar a una nueva realidad cultural en América Latina, donde se fusionaron elementos de diferentes etnias, creando una sociedad multicultural y vibrante. ¿Qué factores influyeron para que se diera un proceso de mestizaje acelerado en la América colonial? Bueno, hubieron varios factores que contribuyeron al proceso de mestizaje acelerado en la América colonial. Ahora mencionaremos los más importantes. Primero, la conquista y colonización. La llegada de los colonizadores europeos a América trajo consigo el encuentro entre diferentes grupos étnicos, europeos, indígenas y africanos, debido al tráfico de esclavos. Este encuentro fue el punto de partida para la mezcla de razas y culturas. También podemos hablar de la migración y desplazamiento de poblaciones. El establecimiento de colonias y la búsqueda de recursos naturales llevó a la migración masiva de europeos hacia América. Este flujo migratorio resultó en una mayor interacción entre europeos, indígenas y africanos. También podríamos hablar de las relaciones interraciales forzadas. La esclavitud y la explotación colonial llevaron a la formación de relaciones sexuales entre los colonizadores europeos y las poblaciones indígenas y africanas, muchas veces de manera coercitiva. Esto dio lugar a la propagación de linajes mestizos. También podríamos hablar de las políticas coloniales. En algunos casos, las autoridades coloniales fomentaron el mestizaje como una estrategia para pacificar a las poblaciones indígenas y crear una clase social intermedia que ayudara a mantener el control colonial. Por otro lado, también tenemos que tener en cuenta el crecimiento demográfico. Con el paso del tiempo, las poblaciones mestizas crecieron en número debido a la reproducción y la estabilidad de estas comunidades. ¿Cuáles fueron las castas sociales que generó el mestizaje en la sociedad colonial? Bueno, en la sociedad colonial el mestizaje dio lugar a una variedad de castas sociales, cada una con su propia posición y características. Describiré algunas de las castas más relevantes generadas por el mestizaje. Primero, los mestizos. Los mestizos eran aquellos nacidos en la mezcla entre europeos, principalmente españoles, e indígenas americanos. Ocupaban una posición intermedia en la jerarquía social y tenían cierto privilegio como acceso a la educación, pero también tenían restricciones como la imposibilidad de ocupar cargos públicos o poseer tierras. Segundo, tenemos los mulatos. Los mulatos eran hijos de africanos y españoles. Su posición social también era como en un punto intermedio y enfrentaba desafíos similares a los mestizos. Los moriscos eran hijos de mulatos y españoles. A menudo su identidad cultural y religiosa era compleja debido a la mezcla de herencias africanas y europeas. Castizos. Los castizos eran hijos de mestizos y españoles. Aunque su ascendencia era mixta, se consideraban más cercanos a la cultura europea y tenían más oportunidades sociales. Los ambos eran hijos de negros, africanos e indígenas americanos. A menudo ocupaban posiciones desfavorecidas en la sociedad colonial. Cholos. Los cholos eran hijos de mestizos e indígenas americanos. Su identidad cultural era fusión de ambas tradiciones y a menudo se encontraba en la base de la jerarquía social. Se podría decir que estas castas reflejaban la complejidad y diversidad de la sociedad colonial, donde el mestizaje creó una rica mezcla de culturas, tradiciones y posiciones sociales. ¿Cuáles fueron las castas sociales que generó el mestizaje en la sociedad colonial? Bueno,
En la sociedad colonial, el mestizaje dio lugar a una variedad de castas sociales, cada una con su propia posición y características. Describiré algunas de las castas más relevantes generadas por el mestizaje. Primero, los mestizos. Los mestizos eran aquellos nacidos en la mezcla entre europeos, principalmente españoles, e indígenas americanos. Ocupaban una posición intermedia en la jerarquía social y tenían cierto privilegio como acceso a la educación, pero también tenían restricciones como la imposibilidad de ocupar cargos públicos o poseer tierras. Segundo, tenemos los mulatos. Los mulatos eran hijos de africanos y españoles. Su posición social también era como en un punto intermedio y enfrentaba desafíos similares a los mestizos. Los moriscos eran hijos de mulatos y españoles. A menudo su identidad cultural y religiosa era compleja debido a la mezcla de herencias africanas y europeas. Castizos. Los castizos eran hijos de mestizos y españoles. Aunque su ascendencia era mixta, se consideraban más cercanos a la cultura europea y tenían más oportunidades sociales. Los ambos. Los ambos eran hijos de negros, africanos e indígenas americanos. A menudo ocupaban posiciones desfavorecidas en la sociedad colonial. Cholos. Los cholos eran hijos de mestizos e indígenas americanos. Su identidad cultural era fusión de ambas tradiciones y a menudo se encontraba en la base de la jerarquía social. Se podría decir que estas castas reflejaban la complejidad y diversidad de la sociedad colonial, donde el mestizaje creó una rica mezcla de culturas, tradiciones y posiciones sociales. Es importante que reflexionemos sobre toda esta historia, y es que el mestizaje como concepto encarna una larga y compleja historia de construcción e identidad en América Latina, pues a lo largo del tiempo ha sido un eje central en el discurso latinoamericano, pero también ha generado tensiones y desafíos. Es por esto que tenemos que tener en cuenta los aspectos positivos, tanto como los negativos. En aspectos positivos podemos decir que el mestizaje generó diversidad genética, y pues al mezclar diferentes genes, el mestizaje puede fortalecer la raza humana, aumentando la resistencia a enfermedades y mejorando la salud en general. También nos dejó el enriquecimiento cultural. La fusión de culturas y tradiciones puede enriquecer la identidad y la creatividad de una sociedad. Pero en aspectos negativos, el mestizaje fue la pérdida de identidad cultural. A veces el mestizaje puede llevar a la pérdida de las raíces culturales y la homogeneización. Otro aspecto negativo es la colonización y poder. El mestizaje se ha utilizado históricamente como una forma de validar las colonizaciones y mantener relaciones de poder. En sí, es importante tener claro que el mestizaje es una construcción identitaria compleja que dialoga con nociones de raza, nación y poder. No es simplemente un entrecruce de identidades dispares, sino una categoría de identificación que sigue siendo objeto de reflexión y redefinición constante. Todo este proceso que ha transcurrido desde el descubrimiento de América hasta la conquista de América es una llamada a la acción para promover el respeto mutuo, la igualdad y la colaboración en un mundo cada vez más interconectado. Por última reflexión, podemos destacar de este proceso que hemos vivido a través del descubrimiento de América, pasando por la conquista hasta nuestros días, que este proceso es una llamada a la acción para promover el respeto mutuo, la igualdad y la colaboración en un mundo cada vez más interconectado.